Hola, este es el video del proyecto del primer parcial de estructuras de datos del grupo 9. Aquí tenemos lo que es la clase principal del proyecto y bueno, vemos que es muy corta. Esto es porque hemos decidido que la interfaz la armamos en esta segunda clase llamada Pane Organizer. Aquí hay un método que se llama drawControlPane. Básicamente esto es lo que dibuja toda la interfaz, que sería esto de aquí. Y el grid pane que está en total en toda la escena. Sin embargo, el círculo como tal se lo crea en otra clase llamada círculo, que es la clase que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, esta clase tiene dos circular pane. El circular pane es un custom pane, es decir, es un panel personalizado que extiende de la clase pane de JavaFX para que sea compatible con JavaFX. Básicamente este pane lo que hace es que cuando recibe nodos, los va distribuyendo en un círculo. Recibe un radio que, como vemos aquí, el círculo de en medio, que es el de los personajes, tiene un radio un poco menor al radio del de los labels que etiquetan cuál es la posición del personaje dentro del círculo. Si volvemos al círculo, vemos que aparte de los dos pane, tiene una lista circular doblemente enlazada. Bien, antes de entender cómo funciona esta lista, vamos a pasar a lo que es la implementación de la persona como tal. Aquí tenemos la clase persona. Esta clase se ve abstraída aquí en la interfaz como cada uno de estos dibujitos, estas caritas. Y vamos a explicar cómo funciona. Tenemos aquí un hash map. Cada persona tiene un hash map de image view. ¿Ok? Perdón, de image. Estas images luego van a ser extraídas del hash map para representarlas en la interfaz. ¿Cómo se las extrae? Bueno, aquí tenemos tres atributos más. Uno llamado personaje, otro llamado asesino, otro llamado muerto. Los tres son string. Y básicamente aquí se guarda el string, que es la clave a la imagen que se va a usar para mostrarse por pantalla. Aquí estamos agregando algunas imágenes al mapa, al hash map. Y aquí estamos agregando por defecto cuáles son las imágenes que se van a usar en la interfaz. Esto se puede cambiar. Luego vamos a ver eso. Bien, dentro de la clase persona hay dos métodos que son muy importantes. Son estos de aquí. Esta clase tiene estos dos métodos que reciben una lista circular doblemente enlazada en donde ha sido agregada o agregado previamente la persona de la clase como tal. Entonces, dentro de esa lista, este método lo que va a hacer es, en el caso de checkLastAlive, va a buscar cuál es el personaje o la persona viva que está antes de la persona de la instancia que está llamando este método. Asimismo, este método de acá devuelve la persona siguiente dentro de la lista doblemente enlazada, circular, la siguiente persona que esté viva. Ahora bien, ya hemos explicado lo que es la clase persona. Vamos a explicar en detalle cómo funciona la clase círculo. Si nos damos cuenta, círculo extiende de thread. Esto básicamente es porque si nosotros no usáramos un segundo hilo de ejecución, al empezar la simulación, el hilo de JavaFX sería el que empiece a controlar la simulación como tal. Y como estamos usando sleep para que la simulación se vea, para que no suceda todo de inmediato, sino que se vea poco a poco cómo va cambiando lo que es el círculo. Al usar sleep, si usáramos el hilo de JavaFX, todo esto se bloquearía porque básicamente el hilo de JavaFX controla todo esto. Entonces estamos usando un segundo hilo para la simulación. Bien, vamos a ver los atributos. Estos dos ya se han explicado en un inicio. Este booleano aquí define si la simulación va en sentido horario o antihorario. Eso se puede ver aquí. Cuando sobreescribimos el método run del hilo de la clase thread, básicamente aquí hay un condicional.
Si es horario, ejecuta esto. Si está else, o sea, si está en antihorario, ejecuta lo de acá. La única diferencia es básicamente que cuando está en sentido horario, tiene que buscar cuál es el siguiente en la lista que está vivo. Y cuando está en sentido antihorario, que es el else de aquí, tiene que buscar cuál es el anterior que está vivo. Check last alive en este caso. Bien, así mismo tenemos otros métodos. Podemos pausar el thread. Podemos también suspenderlo, que es en el caso del pause. Podemos resumirlo. Y también podemos simplemente cortarlo, es decir, terminarlo para que deje de ejecutarse, que no se quede en un estado de pausa, sino que se quede como un hilo muerto. También hay otro booleano que es el de aquí, thread running. Este de aquí básicamente sirve para decirle a la interfaz si se está ejecutando la simulación en cierto momento. Y bueno, aquí tenemos otros métodos y este aquí es otro importante. Este básicamente lo que hace es iterar sobre la lista circular doblemente enlazada, pero cuando usamos el for each, itera sobre la lista como si fuera una lista normal, no circular, es decir, de inicio a fin. Esto lo hacemos para que cuando nosotros queramos cambiar la imagen del personaje, itere sobre cada uno de los personajes y cambie lo que sería el valor que está asociado al image view, current image view, que se está mostrando en pantalla. Y bueno, vamos a explicar cómo funciona la simulación. Vamos primero a ir a la clase círculo nuevamente y vamos a ver para el caso de last alive, es decir, cuando se ejecuta en sentido antihorario. Vemos que tenemos aquí una persona que es básicamente un iterador y vamos a ir con un while. Mientras el número de muertes no sea el número de personas que hay en el círculo, se va a ejecutar esto. Y cada vez que muere una persona, como vemos aquí, se aumenta el contador del número de muertes. Esto es para que cuando se hayan muerto las X personas que habían originalmente en la lista, el while se detenga. Entonces, cada que iteramos, buscamos cuál es la siguiente persona a matar. En este caso, check next alive. Y a esa persona le vamos a decir que va a ser el asesino. Si nos vamos a la clase persona y vemos el método turnAssassin, que es el aquí, turnAssassin, vemos que lo único que hacemos con ese método es setear la imagen que se está mostrando por pantalla. Visto en la interfaz, básicamente lo que hace ese método es lo siguiente. Cuando entra al bucle, el iterador básicamente le dice a la persona que va a matar que debe cambiarse a la imagen para representar aquí en la interfaz que él es el que va a matar en ese turno. Y también busca, vamos a verlo aquí. Si vemos que la persona to kill es básicamente al iterador le estamos sacando cuál es la persona que debe matar. Entonces, a la persona to kill vamos a aplicar el método turnVictim. Si vamos aquí a la clase persona y vamos al método turnVictim, que es el de aquí, vemos que lo único que estamos haciendo es seteando el image view que se muestra por pantalla para que se indique que esa es la persona que va a morir. En este caso estamos usando por defecto la imagen espantado, que es esta imagen de aquí. Volviendo al círculo, vemos que luego se aumenta el contador. Luego vemos que este método de aquí lo que hace es actualizar el panel. Luego dormimos al hilo durante los milisegundos que se han asignado arriba. Por defecto son 1000 milisegundos, es decir, un segundo. Luego matamos a la persona to kill, porque hasta ahora solo se había cambiado el image view, pero aún no había muerto. Vamos a ir a personas y vamos a ver qué hace el método kill.
Si nos damos cuenta, el método kill básicamente lo que hace es setear la imagen de la persona a la imagen de cuando está muerto y cambiar su atributo vivo a falso, es decir, ya no está vivo. Esto se hace para que cuando la lista itere nuevamente en los siguientes ciclos, estos métodos puedan saber cuáles personas están vivas o no, una vez que ya han sido matadas. Si volvemos al círculo, vemos que luego de matar a la persona, lo que hacemos es turn normal. Este método turn normal lo que hace está aquí. Aquí está. Turn normal. Básicamente lo que hace es volver a setear la imagen de la persona para que vuelva a estar normal. Si nos damos cuenta, en el siguiente ciclo, esta imagen de aquí va a volver a ser la carita que estaba inicialmente. Vamos a resumir y vemos que efectivamente sucede eso. Vuelve a su estado original. Turn normal significa volver al estado normal. Volviendo al círculo. Termina el while y se itera sobre la persona. Entonces ya sería otra persona. Volveríamos a sacar cuál es la siguiente persona que debe matar. Y volveríamos a aplicar lo mismo. Primero setearíamos su image a la imagen de asesino. A la persona que vamos a matar cambiaríamos su valor a víctima. Y luego sigue el bucle así para todas las personas. Y el bucle se detiene exactamente cuando el número de muertes sea igual al número de personas que habían originalmente en la lista. Entonces, cuando el número de muertes es eso, vamos a acelerar un poco el proceso para ver. La iteración se detiene. Básicamente porque ya no hay personas vivas. Entonces, cuando a esta persona querramos buscar cuál es la siguiente persona viva, vemos que itera sobre toda la lista, pero no va a encontrar y va a llegar a sí mismo. Entonces, allí acaba la simulación. Bien, asimismo, para el caso de que la ejecución sea en sentido antihorario, que es el de aquí, es básicamente lo mismo que en el bucle de acá, pero en vez de buscar cuál es la siguiente persona viva, va a buscar la anterior. Por eso el método aquí es check last alive. Y luego básicamente hace lo mismo. A la persona sobre la que estamos iterando, que es el asesino, le aplicamos el método turn assassin. Esto lo que hace es cambiar su image view al del asesino. A la persona que vamos a matar le cambiamos el image view al de víctima. Sumamos el número de muertes. Actualizamos el panel. Esperamos los milisegundos que estén definidos arriba. Luego matamos a la persona. Volvemos a tornar normal a la persona que mató a la víctima. Volvemos a actualizar el panel y seguimos iterando sobre la persona. Algo importante aquí es decir que la persona iteradora siempre va a ser la que sigue de la que fue matada. Es decir, to kill, a la persona que ya ha muerto, le sacamos cuál es la siguiente viva en este caso, y en este caso de acá le sacamos cuál es la anterior viva. Luego tenemos otros métodos que no son tan importantes, pero creo que vale la pena recalcar. Este de aquí lo que hace es incrementar el tiempo. Que duerme el hilo. Básicamente esto se hace para que al momento de ejecutar la simulación, si nosotros hacemos esto, vemos que va a tardar mucho más. Si nosotros aceleramos, vemos que la simulación va a ir muchísimo más rápido. Entonces, a través de esos métodos, lo que estamos haciendo es básicamente cambiar el valor que va a esperar el hilo del círculo. Y bueno, lo último que falta explicar es la clase Paint Organizer. Básicamente esta clase tiene dos métodos. Bueno, tiene más, pero los dos más importantes son el Draw Control Paint, que es el que, como dije al inicio del vídeo, dibuja toda la escena. ¿Ok? Y aquí está, de hecho está comentado. Aquí hay como bloques. Y al inicio de cada bloque se dice qué son los nodos que están a continuación. Básicamente
el código está escrito de la siguiente forma. Primero en un bloque está todo esto, en otro bloque de código está todo esto, en otro bloque de código está todo esto y así sucesivamente. Bien, y tenemos aquí dos métodos que son algo secundarios, pero son muy importantes también. Tenemos primero el método updateCircle. Si vemos la clase PaintOrganizer, tiene aquí arriba un atributo círculo. Básicamente este es el círculo que se está mostrando actualmente por pantalla. Entonces, cuando nosotros queremos actualizar el círculo, es decir, por ejemplo, si nosotros queremos poner 15 y le damos a Apply, lo que hace la interfaz básicamente es acudir a este método de aquí para crear un nuevo círculo, es decir, al atributo circle le crea un nuevo círculo de el nuevo tamaño, que es el parámetro que le estamos enviando en el constructor. Y luego aplicamos el método de acá, que básicamente lo que hace es que de ese círculo obtenemos los dos paneles circulares. Recordemos que el panel circular se crea en la clase de círculo, en cada instancia de la clase, aquí, como vemos aquí. Y entonces aquí en esta clase lo que estamos haciendo es, cada que creamos un círculo, obtenemos esos dos paneles y lo ubicamos, como se ve aquí, lo ubicamos en nuestra escena. Y el último método que tenemos aquí es el de personalizar stage. Este método básicamente lo que hace es esta interfaz de aquí, crearla, esta ventana de aquí. Y esta ventana de aquí lo que hace básicamente es darnos la opción de elegir más personajes para la simulación. Si queremos, por ejemplo, coger este de aquí que se llama Smile Guy, si le damos a aplicar vemos que se cambia. Asimismo, si por defecto estaba la muerte, pero si yo quiero coger Jason y coger la lápida y le damos a aplicar y le damos a Start, vemos que en efecto se están seteando y el que va a matar es Jason ahora, y cuando está muerto se muestra la lápida en vez de la tiza en el suelo que se mostraba originalmente. Y bueno, ya habiendo explicado todas las clases, vamos a pasar a ver algunas funciones que tiene la interfaz como tal. Cuando empezamos, voy a cerrarle, voy a volver a ejecutar para que veamos desde el inicio. Cuando empezamos el programa, por defecto aparecen 30 personas dentro del círculo. Ese es el tamaño por defecto del círculo, pero podemos cambiarlo. Asimismo, si no tocamos nada aquí y le damos a Start, vemos que la simulación empieza en sentido horario. Eso es porque por defecto está en sentido horario y también por defecto está en el código que el primero que inicia la simulación es el número 1, pero estos valores absolutamente todos podemos cambiarlos. Por ejemplo, si queremos que sean 50 personas, le damos a Apply, vemos que se actualiza el panel y se actualiza sin mostrar ningún desperfecto en la interfaz ni nada por el estilo. Podemos cambiar el sentido de la ejecución y podemos aquí especificar con cuál personaje empezamos. Voy a empezar yo por el 31. Bien, antes de empezar, como está en 31, significa que este es el primer asesino y va a matar al 32 porque está... No, perdón, va a matar al 30 porque está en sentido antihorario. Ok, entonces empieza el 31, mata al 30 y seguiría siendo el siguiente asesino, el 29 mata al 28, el 27 al 26 y así sucesivamente en sentido antihorario. Si le damos a Start y bajamos mucho la velocidad, vemos que efectivamente eso es lo que pasa. Si subimos la velocidad, vemos que la simulación empieza a ejecutarse más rápido. Esto es muy útil porque para grupos muy grandes, por ejemplo, si tenemos 80, vemos que al darle a Start, la simulación es bastante lenta. Entonces, si lo que queremos es llegar rápido al valor final, simplemente lo que hacemos es acelerar el proceso y esperar a que termine, claro, porque tiene un límite. Va bastante más rápido, pero aún así tiene un límite. Entonces,
Para este caso vemos que cuando el círculo tiene 80 personas, empezamos en 31 y la ejecución se hace en sentido antihorario, la última persona en quedar viva es la número 79. Y bueno, así podemos ir cambiando también esto. Por ejemplo, podemos poner al ninja aquí, podemos poner, en vez de la lápida del fantasma, aplicar. Podemos bajarlo a 20. Podemos bajarlo incluso hasta 2. Ya, 2 es el mínimo. Si queremos hacer uno, simplemente nos sale una advertencia de que no se puede hacer eso. Vamos a dejarlo en 20. Vamos a seleccionar esto y vamos a ver. Aquí obviamente no puede ir el 31. Vamos a escoger que el que empieza es el 15 en sentido horario. Si le damos a empezar, vemos el 15 al 16, el 17 al 18 y así sucesivamente. Bien, entonces ya habríamos explicado todo sobre el proyecto. Resumiendo, está todo lo que se ha pedido, que es poder enviar a través de un parámetro el número de personas que yo quiero en el círculo, el sentido de la ejecución, quién inicia, que es aquí. Se ha pedido también esto de aquí, que es el de pausa y resumir. ¿Sí? Vemos que funciona perfectamente. Está pausado en este momento. Si le damos resume la ejecución. El stop, que básicamente lo que hace es parar por completo la ejecución, la resetea. Y adicionalmente está esto de aquí, lo que es el control de velocidad, que es muy útil para cuando los grupos son muy grandes. Es bastante útil en estos casos. Y el de personalizar, que ahora mismo está desactivado porque la simulación está en curso. Para acceder a él, básicamente lo que tenemos que hacer es parar la simulación. Y bueno, entonces estas dos serían las opciones extra que tiene nuestro proyecto. Y eso sería todo.